que requieran coma producido por barbitúricos, se usa tiopental en infusión. La inyección intraarterial del tiopental también puede causar necrosis tisular, igual cuando sucede la extravasación de propofol. Dosis de inducción de 3 a 6 miligramos kilo intravenoso. Desde que apareció propofol, su uso se ha descontinuado de tiopental, porque cuando no hay propofol en el mercado, lo que se usa para inducir la hipnosis o la anestesia general es el tiopental, ¿no? El barbitúrico. Dosis de sedación de 0.5 a 1.5 miligramos por kilo. Bien, hemos revisado todos los hipnóticos, desde propofol hasta tiopental, pasando por etomidato, ketamina. Ahora vamos a ver las drogas intravenosas analgésicas, que son por ustedes, y que actúan a nivel de los receptores del cerebro y de la médula espinal, y que estos receptores pueden ser de tipo mu, kappa, delta. Esencialmente los mu son los que van a estar en relación con la analgesia, que van a producir estas drogas, ¿no? Responsables de la analgesia más potente que se pueda dar en sala de operaciones, ¿no? Recuerden, ningún hipnótico es analgésico. ¿Cuál es la farmacocinética de estas drogas? Principalmente hepática, ¿no? Y se eliminan por orina. Ustedes ya saben que existen fentanilo, sufentanilo, alfentanilo y remifentanilo. Los 4 son derivados sintéticos de la morfina, opioides derivados sintéticos de la morfina, y la morfina es el opioide natural. Actualmente, de todos estos derivados sintéticos de la morfina, usamos fentanil y remifentanil. En el caso del TIVA, usamos para dar analgesia el remifentanil, que es el opioide de acción ultracorta y de metabolismo más rápido, de eliminación más rápida, ¿no? Es poco liposoluble, lo que implica un volumen de redistribución menor y una mayor aclaración. Su vida media, miren, ultra corta, de 3 a 4 minutos, igual que propofol. Por eso se unen propofol y remifentanilo para dar la técnica TIVA, anestesia intravenosa total, porque es la unión de 2 drogas de efecto ultra corto, ¿no? Se metaboliza por estereasas plasmáticas y a nivel también del músculo esquelético. El fentanilo es mucho más lipofílico que el remifentanilo, por eso es que es de mayor duración, ¿no? Se redistribuye a nivel del tejido muscular y tejido graso. Su vida media es más prolongada que el remifentanilo, 0.5 y a veces más de 1 hora. Tiene efecto acumulativo, no así el remifentanilo. Miren, el remifentanilo tiene vida media de minutos, mientras que el fentanilo tiene vida media de horas y tiene efecto acumulativo y proporciona analgesia postoperatoria. En cambio, el remi no, ¿no? Si usted corta la infusión de Remi, apenas termina la cirugía y usted no ha administrado otra droga analgésica, el paciente va a gritar de dolor, porque en 3 a 4 minutos se termina el efecto del remifentanil. Entonces, lo que hay que hacer es prolongar el efecto del remifentanilo con una infusión de fentanilo para poder calmar el dolor postoperatorio en el paciente, ¿no? Su metabolismo es principalmente por vía hepática y a nivel del sistema nervioso central va a producir sedación, analgesia y a grandes dosis euforia, ¿no? Aumento de la actividad vagal, va a haber bradicardia, ¿no? Puede haber hipotensión, bradicardia, efecto inotrópico negativo, ¿no? Y gran depresión respiratoria con disminución del volumen corriente y la frecuencia respiratoria y disminución del reflejo para la tos. El paciente no moviliza secreciones cuando usted infunde fentanilo, no va a haber ese reflejo de tos para eliminar la secreción respiratoria.
A nivel del sistema musculoesquelético puede provocar rigidez muscular llegando a producir una gran rigidez a nivel de la pared torácica y abdominal, impidiendo la entrada del oxígeno con la inspiración. Eso es peligrosísimo, ¿no? A nivel del aparato digestivo, produce náuseas, vómitos, cólicos biliares, estreñimiento. Es el efecto de todos los opioides. El remifentanilo produce lo mismo. Y a nivel del aparato urinario, también todos los opioides provocan retención urinaria, ¿no? Acá una comparación entre Remi y Fenta, ¿no? Y sus dosis de perfusión continua. Ojo, remifentanilo es el único opioide que se va a administrar en perfusión continua. Remifentanilo es tan potente que no se puede usar en bolo. No es recomendable usarlo en bolo porque vas a causar una gran rigidez muscular torácica que el paciente se te va a tornar totalmente cianótico de una inyección en bolo de remifentanilo. Puede llegar al tórax leñoso, que es esta rigidez muscular que va a impedir que entre el oxígeno y que haya expansión de la caja torácica, y puede llegar a una hipoxia severa bruscamente, ¿no? Lo ideal es administrarlo en una perfusión continua. En cambio, fentanilo sí puedes administrarlo en bolo con niveles seguros de 1 a 2 microgramos por kilo, bien diluida la droga y una inyección lenta, ¿no? Suave, suave. Y también puede ser administrado el fentanilo en infusión. Hay droga revertora de los opioides y se llama naloxona, que es una antagonista del opiáceo. Bien, entonces hipnosis, analgesia y relajación muscular. Ya hemos hablado de los relajantes musculares en la clase anterior y con eso ya tenemos la anestesia intravenosa o endovenosa. Si vamos a hablar de TIVA, solo estamos hablando de propofol y de remifentanilo en infusión. ¿Alguna pregunta con respecto a la primera clase? Para pasar a la segunda, que es recuperación posanestésica. A ver, ahí hay un chat, creo. ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a esperar al final. La segunda clase es recuperación posanestésica. Ya hemos anestesiado al paciente, ya conocemos las drogas más o menos, sus efectos, le hemos dado anestesia general, lo hemos intubado, y terminó la cirugía y el cirujano dice, se acabó, doctora, despierte al paciente, ¿no? Entonces viene la fase de recuperación posanestésica. Esta fase es muy importante, tan importante como la intubación orotraqueal y como la inducción de la anestesia. Es el proceso en el que el paciente va a revertir el efecto de la anestesia en su organismo. El paciente debe regresar al estado preoperatorio con su conciencia, su respiración adecuada y todo su nivel funcional, cardiovascular y respiratorio dentro de lo normal, así como recuperación psicomotora también, ¿no? Entonces hay criterios para dar de alta de sala de operaciones a un paciente. Ojo, del quirófano, no de la sala de recuperación posanestésica. Y esos criterios van a ser respiratorios y hemodinámicos y sobre todo el paciente que va a estar estable hemodinámicamente desde el punto de vista oxigenatorio y ventilatorio también, y que vaya con analgesia. No sale el paciente si es que tiene dolor en el quirófano, no debe salir de la sala hasta que vaya tranquilo, sin dolor, con respiración espontánea, con la estabilidad
cardíaca. Eso quiere decir que no deben haber arritmias, no debe haber taquicardia, no debe haber hipotensión ni hipertensión. Y puede no recuperar su capacidad motora, o sea, mover miembros y todo, ya después eso lo hace en la sala de recuperación posanestésica. Pero sí, y tampoco no es necesario que esté despierto totalmente, ¿no? Puede estar todavía dormido, ese no es un criterio importante, pero sí los criterios de oxigenación, ventilación y estabilidad cardíaca hacen esos tres criterios que tú des de alta al paciente para que pueda ir a la sala de recuperación. La sala de recuperación, pues, es la sala destinada a proveer los cuidados posanestésicos. No solamente monitorizamos en el intraoperatorio, se acabó la cirugía y seguimos monitorizando en la sala de recuperación posanestésica, ¿no? Para detectar cualquier anomalía desde el punto de vista respiratorio, cardíaco, ventilatorio o de dolor que se pueda presentar, ¿no? E inmediatamente acudir a darle la terapia necesaria, ¿no? El paciente puede salir de un procedimiento de anestesia general, puede salir de un procedimiento de anestesia regional o de una sedación, de una actividad pequeña de anestesia, como es una sedación leve, moderada o profunda, hasta que se alcancen criterios de alta definidos. Acá vamos a señalar en esta clase la importancia de la vigilancia posanestésica, tan importante como en el intraoperatorio en una unidad de recuperación, ¿no? Explicarles las principales características estructurales de esta unidad de recuperación posanestésica conocida con el nombre de URPA, ¿no? Mencionarles y explicarles cada uno de los parámetros considerados en el puntaje de recuperación posanestésica e indicar las complicaciones más frecuentes producidas en el URPA. Bien, la sala de recuperación posanestésica siempre debe estar cerca del quirófano. Nunca que la recuperación de la anestesia está de acá a 3 cuadras, no. Al lado del quirófano, ahí debe estar tu sala de recuperación. Esta sala de recuperación posanestésica debe ser de amplias puertas, de gran iluminación, eficiente control ambiental, ¿no? Debe haber por cada cama de recuperación posanestésica un punto de oxígeno, ¿no? De aire comprimido, de aspiración. Deben haber 2 camas en la URPA por cada quirófano de ese centro. Si, por ejemplo, el centro quirúrgico del Hospital Almenara tiene 20 salas de operaciones, entonces deben haber 40 camas en la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? 2 camas por cada 4 procedimientos en 24 horas. La sala debe estar abierta las 24 horas. Debe haber habitación de aislados cuando hay pacientes muy contagiosos, en el caso del COVID, zona de materiales y central para el personal, ¿no? Esta es una sala, miren, de recuperación posanestésica, que hay monitores, personal de salud que está constantemente pendiente de cada cama, ¿no? Hay un personal, como vamos a ver. Las salas de recuperación están a cargo siempre de un médico anestesiólogo. Si son muy grandes, hay muchas camas de recuperación posanestésica, hasta 2 médicos anestesiólogos están presentes y responsables de la recuperación posanestésica, ¿no? Hay equipos, no solamente monitores, sino también equipos que tienen que ver con la reanimación cardiopulmonar, ¿no? La presencia de oxígeno, de balones de oxígeno, succión, respiradores manuales, ventiladores mecánicos, equipos de monitorización de oximetría de pulso, termómetros, equipos de monitorización hemodinámica, desde un tensiómetro hasta un monitor multiparámetro, donde veamos la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco del paciente, y todos los elementos que tengan que ver con el manejo de una emergencia cardiorrespiratoria. El paciente
no solamente puede hacer paro dentro del quirófano, sino también en la unidad de recuperación posanestésica por las complicaciones que se puedan presentar durante complicaciones quirúrgicas o anestésicas durante la recuperación postcirugía, ¿no? Entonces, el coche de paro es importante que esté revisado constantemente por el personal paramédico, me estoy refiriendo al personal de enfermería, ¿no? Que está responsable de lo que es el mantenimiento del coche de paro, ¿no? Y debe tener laringoscopios, tubos endotraqueales de todas las tallas, guías de intubación, pinzas Magil, anestésicos en gel, bolsas autoinflables para la ventilación, ¿no? Alargaderas, mascarillas faciales, cánulas de mayo, sondas de aspiración, catéteres venosos periféricos, catéteres venosos centrales, esfingomanómetros, suero fisiológico, drogas de reanimación, adrenalina, atropina, lidocaína, todo eso tiene que estar revisado constantemente por la enfermera para que esté listo frente a cualquier emergencia. Incluso el desfibrilador probado, cargado, ¿no? Gel conductor para el desfibrilador y bueno, esparadrapos, guantes, soluciones antisépticas, etcétera, que deben estar presentes en el coche de paro, ¿no? Igualmente, deben existir medicamentos para el control del dolor. El dolor es una de las complicaciones, como vamos a ver más adelante, de las complicaciones que se presentan en el URPA, ¿no? En la unidad de recuperación posanestésica. Entonces, tenemos que tener en stock no solamente opioides, también AINES, anestésicos locales, antieméticos, ¿no? Y los fármacos antagonistas de cada fármaco anestésico que hayamos usado en sala de operaciones. Este personal, como les decía, consta del médico anestesiólogo y luego de la enfermera. El médico anestesiólogo es el responsable de la sala de recuperación posanestésica. Pueden ser uno o dos, ¿no? Y uno es el coordinador y luego debe haber una enfermera, jefe, y a cargo debe tener varias auxiliares, varias técnicas de enfermería, ¿no? Y deben brindar en primera instancia confort al paciente que sale a la recuperación posanestésica, ¿no? Deben recibir las enfermeras el informe de parte del anestesiólogo de la condición en la que estás entregando al paciente, del tipo de cirugía que se ha realizado en él, ¿no? Y ver en qué condición está saliendo, ¿no? Decirle es el señor tal, de la edad tal, con diagnóstico tal, ha sido sometido a tal cirugía, a tal tipo de anestesia, durante el intraoperatorio se ha mantenido estable o no, y en qué ha consistido esa inestabilidad, y qué se ha hecho y qué se ha tratado en sala de operaciones, y que en qué condición lo estamos llevando a unidad de recuperación posanestésica. Despierto, dormido, responde órdenes, con tanto de pulsoximetría, saturación de oxígeno, presión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver que la enfermera recibe el informe, monitoriza al paciente y va a haber una enfermera cada 3 pacientes estables, despiertos y no complicados, ¿no? Digamos que están estables, despiertos, tranquilos, ha sido una cirugía mediana, menor. Entonces, hay una enfermera para 3 pacientes de ese tipo. Si se trata de un paciente que está inconsciente todavía, está dormido, pero no está complicado, o por ejemplo es un paciente pediátrico, ¿no? O un paciente que sale de una cirugía mayor, pero está estable fisiológicamente, entonces va a haber una enfermera para cada 2 pacientes.
Pero si se trata de un paciente que requiere soporte vital con complicaciones, pongamos que haya hecho paro en la sala de operaciones, o se haya complicado con una hipovolemia o con un shock anafiláctico, entonces ahí sí está indicado una enfermera por cada paciente, ¿no? Incluso debe existir una segunda enfermera por si la primera por alguna razón nos falla. La unidad de cuidados posanestésicos, como les decía anteriormente, debe estar siempre cerca del quirófano, de la unidad de cuidados intensivos, de la unidad de cuidados intermedios, del banco de sangre, del laboratorio de rayos X, ¿ya? Y de las zonas de rehabilitación de rehabilitación respiratoria sobre todo. Miren, al menos en MINSA, en mi hospital, no se cumple esto. ¿Por qué? Porque la infraestructura es tan obsoleta que lo han hecho en el año 1920, 1930, en el Hospital Loaiza, y usted va a ver que incluso hay quirófanos esparcidos por todo el hospital, ¿no? Hay quirófanos en el tercer piso, hay quirófanos en el primer piso, hay quirófanos en el pabellón 6, hay quirófanos en el pabellón 5, hay en el pabellón 8 en Quemados, y la unidad de cuidados intensivos, ¿dónde está? En el Loaiza, está lejos de todas esas salas, ¿no? Entonces es una infraestructura obsoleta. No sé cómo será en otro hospital de MINSA. En los hospitales de salud sí creo que todavía reúnen ese criterio, ¿no? Entonces la infraestructura es importante, ¿no? Estas unidades de recuperación posanestésica deben estar cerca de todas estas zonas. Miren, banco de sangre. Si hay un choque hipovolémico en sala de operaciones, inmediatamente corres al banco de sangre y de ahí traes la sangre corriendo. O si hay una hipovolemia en la unidad de recuperación, igualmente. Si necesitas una placa de tórax urgente en el postoperatorio, ahí está la rayos X, ¿no? Necesitas gases arteriales para el paciente que se está recuperando de una cirugía de tórax, ahí está el laboratorio y viene corriendo. Es lo ideal, es la teoría. La unidad de cuidados de reanimación postanestésico debe estar cerca de todas estas zonas y en relación con todas esas zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque el traslado del paciente va a ser hecho en camilla, muchas veces en su propia cama, ¿no? En la cama del quirófano, porque hay hospitales que sí se desconecta la cama de sala de operaciones y sale como camilla hacia la unidad de recuperación. Pero no todos los hospitales tienen esa facilidad, entonces hay que trasladar al paciente de la cama del quirófano a su camilla y de ahí llevarlo hasta la recuperación, ¿no? Que es donde va a alcanzar su recuperación completa. Lo ideal es trasladarlo siempre con un personal de salud a cargo del paciente, ¿no? En este caso me estoy refiriendo al anestesiólogo. En mi hospital todos los anestesiólogos vamos a la cabecera del paciente, ¿no? No para empujar la camilla, nos ven a la cabecera, pero no para empujar la camilla, ¿no? Voy para monitorizar la oxigenación, la ventilación y la conciencia del paciente. ¿Ya? Porque desde el quirófano hasta la unidad de recuperación puede pasar muchas cosas. Puede vomitar, ¿no? Puede regurgitar, puede haber una hipotensión por el propio traslado, por el propio movimiento. Y eso no lo va a detectar alguien que no sea médico, ¿no? Y tratarlo en el momento para que no llegue hundido a la unidad de recuperación, ¿no? Entonces, el traslado se hace en camilla con un personal de salud responsable a la cabeza, ¿no? Y que esté continuamente monitorizando que el paciente está respirando adecuadamente y que no se asfixia por ninguna razón. La causa más frecuente de complicación anestésica es la depresión respiratoria, porque está saliendo el paciente del efecto de los fármacos que ustedes han conocido hace unos minutos, y como ya se han enterado, todos son grandes depresores respiratorios.
Entonces, si todavía está metabolizando la droga, ese organismo, dependiendo de quién sea el paciente, puede metabolizar más lentamente y puede deprimirse en el camino. Y si no se detecta la depresión, el paciente va a llegar en apnea a la unidad de recuperación postoperatoria, ¿no? Entonces, o posanestésica. Entonces, para eso va el personal de salud, en este caso el anestesiólogo. Si no es el asistente, manda a su residente, al mejor residente, al de su confianza, monitorizando al paciente para evitar este tipo de complicaciones. ¿En qué posición debe viajar el paciente? Generalmente en decúbito lateral, ¿no? La posición de seguridad para evitar la aspiración pulmonar si es que regurgitase el paciente. Hay que observar cuidadosamente la coloración de las mucosas de la boca, las uñas, que esté oxigenando, perfundiendo adecuadamente, y el movimiento del tórax para saber si respira o no respira. Cuando uno llega ya a la recuperación posanestésica, te recibe tu colega, otro anestesiólogo, y a él o a la enfermera, en todo caso, si es que no está el anestesiólogo, entregarle al paciente con qué presión arterial está saliendo, con qué saturación lo llevas, con qué frecuencia respiratoria lo llevas, con qué latido cardíaco, pulso, etcétera, ¿no? Le dices el nombre, la edad, el diagnóstico, el procedimiento que se ha realizado. Tiene una vía intravenosa en tal brazo, de tal calibre, por ahí se han administrado tales medicamentos, le he puesto analgésicos, le he puesto morfina intravenosa, tiene un bolo a tal hora y lo dejo estable. Inmediatamente, mientras tú vas diciendo toda esa información, la enfermera se encarga de monitorizar al paciente y de corroborar en qué estado lo estás entregando al paciente. Igualmente, das la información de balance de líquidos, si está en balance negativo, positivo. Bien, entonces siempre nosotros tratamos de ordenar nuestros criterios para funcionar en base a protocolos y más rápidamente, o a guías, y más rápidamente reconocer las complicaciones. Para eso se han creado las escalas de puntaje de recuperación posanestésica y criterios de alta para dar de alta a un paciente de recuperación posanestésica. Como ustedes ven, pues la actividad anestesiológica no solamente se circunscribe a dar anestesia, ¿no? No es solo dar anestesia, es monitorizar, informarse de lo que está sucediendo con el paciente pre, intra y posoperatorio, ¿no? Y cómo solucionar los problemas que se puedan presentar en el pre, en el intra y en el posoperatorio. Entonces, con esta finalidad, en la recuperación posanestésica se han creado escalas para evaluar la presencia de complicaciones, ¿no? Detectarlas y tratarlas, ¿no? Y tenemos la primera escala o puntaje de recuperación posanestésica definida en el año 1970 por Aldrete y Krulik. Y esta escala de Aldrete, así se llama la escala, se sigue usando en las unidades de recuperación posanestésica para dar de alta al paciente, ¿no? ¿Qué evaluamos con esta escala de Aldrete? La actividad motora del paciente, la respiración, la circulación, la conciencia y la oxigenación. Inicialmente Aldrete y Krulik en el año 70 diseñaron esta escala tan solo con 4 criterios: actividad motora, respiración, circulación y conciencia, evaluando esos 4 parámetros. Desde que salió el pulso oxímetro de pulso, entonces se modificó la escala de Aldrete y se agregó el parámetro oxigenación, ¿no? ¿Y cómo evaluamos la actividad motora del paciente? ¿No? Si mueve las 4 extremidades, le damos un puntaje de 2. Si mueve solo 2 extremidades voluntariamente o bajo órdenes, le damos un puntaje de 1.
Si mueve solo una extremidad bajo órdenes, entonces no le damos ningún punto, ¿no? Sobre todo es útil también en anestesia regional este criterio porque estás evaluando movimientos de extremidades. El otro parámetro que vamos a evaluar es la respiración. Si es capaz de respirar profundamente y toser espontáneamente, le damos un puntaje de 2. Si el paciente presenta dificultad a la respiración, presenta taquipnea, disnea, le vamos a dar un puntaje de 1. Y si está apneico o en respirador mecánico, entonces le vamos a dar 0. En cuanto al parámetro de circulación, vamos a evaluar la presión arterial con el esfingomanómetro, presión arterial no invasiva. Ha habido un control en el preanestésico basal. Nosotros le llamamos presión arterial basal, ¿no? Antes de empezar nada, ¿no? Llegó al quirófano y le tomamos un control de presión arterial. Si ese valor en la URPA es más o menos el 20% del nivel preanestésico, le damos 2 de puntaje. Si es de 20 a 50%, entonces 1. Y si es más o menos del 50% del nivel preanestésico, no le damos nada, porque estaría en hipotensión o en hipertensión, ¿no? Entonces no vas a dar de alta de la sala de recuperación posanestésica a un paciente en crisis hipertensiva, ¿no? Igualmente en hipotensión, no lo puedes dar de alta. El otro parámetro que vamos a evaluar con la escala de Aldrete es la conciencia, ¿no? Si el paciente está despierto, 2 puntos. Si despierta solo al llamado, señor, señora, y ahí recién despierta, 1 puntaje. Y si no es capaz de responder al llamado, 0. Y la saturación de oxígeno que les decía, porque anteriormente no se incluía este criterio, pero desde que salió el pulsoxímetro, entonces ya medimos la saturación de oxígeno y con eso evaluamos el grado de oxigenación del paciente. Si el pulsoxímetro está por encima de 92% con respiración aire ambiental, le damos 2 puntos. Si está mayor de 90%, necesita instalación de oxígeno para mantener saturación mayor de 90%, le damos 1. ¿Ya? Y si la saturación es menor de 90, incluso con oxigenoterapia, le damos 0. Eso quiere decir cianosis, ¿no es cierto? Y hacemos una sumatoria de todos los puntos. Debe darnos, hasta hace 5 años se consideraba 8 puntos. Con escala de Aldrete de 8 puntos le dabas de alta. Actualmente se considera dar de alta de la URPA, de la unidad de recuperación posanestésica, con 9 puntos, ¿ya? Lo ideal sería que le des con 10 puntos, pero con 9 puntos ya le puedes dar de alta de la unidad de recuperación de anestesia. Entonces, Aldrete, 9 puntos, ya es para darlo de alta, ¿no? Entonces, no olvidarse, acá se resume todo, los criterios: actividad, respiración, circulación, conciencia y saturación de oxígeno, y los puntos que le vas a dar y vas sumando, ¿no? ¿Hay algunas limitaciones de esta escala? Sí, no evalúa presencia de arritmias, por ejemplo, o sangrado en el sitio de la incisión. No, tampoco no evalúa el criterio de dolor, presenta o no presenta dolor, si ha presentado náuseas o vómitos y si estos son persistentes, ¿no? Esto también es importante evaluar en la unidad de recuperación, en la sala de recuperación, ¿no? Porque no se puede dar de alta a ningún paciente que tenga arritmias, que esté con apósitos mojados en sangre, ni gritando de dolor y menos vomitando, ¿no? Entonces, existen algunas modificaciones, como por ejemplo para cirugía ambulatoria, cirugías donde los pacientes son sometidos a procedimientos cortos y rápidamente van a ser dados de alta y van a ir a su casa, ¿no?
Entonces, en ellos hay que evaluar, por ejemplo, todos estos criterios, que no hayan arritmias, que no haya dolor, que no haya náuseas y vómitos, que pueda recuperar la coordinación, el equilibrio y restaurar sus funciones, ¿no? La recuperación completa de la anestesia y sus efectos a largo plazo a veces pueden requerir días, dependiendo de qué tipo de fármacos hayamos usado, ¿no? Como les vuelvo a repetir, la tendencia es a usar fármacos de acción rápida y de eliminación rápida, corta, para que el paciente pueda ir a su casa plenamente recuperado en todas sus funciones, ¿no? Hay que ver ese apósito, si tiene o no tiene sangre, o qué tipo de fluido ha drenado por la herida operatoria, la intensidad del dolor, la habilidad de ponerse de pie del paciente que pueda deambular. Los pacientes ambulatorios deben venir con siempre un acompañante, un familiar, para que los pueda ayudar o pueda avisar de cualquier complicación que se pueda presentar al vestirse, al ir al baño, etcétera, ¿no? Si toleran la vía oral, ¿no? Se les da de probar a los pacientes ambulatorios, algún líquido, etcétera, y si lo toleran, ¿no? Si son capaces de miccionar espontáneamente. Recuerden que las anestesias regionales también tienen que ver con cierto grado de retención urinaria, y si se han usado opioides, con mayor razón, ¿no? Entonces, igualmente, se une estos criterios a la escala de Aldrete, y si tiene más de 9 puntos, igual pueden ser dados de alta, ¿no? Aquí hay que agregar entonces a todos los criterios anteriores la presencia de náuseas, vómitos, dolor, sangrado, etcétera, sobre todo para el paciente ambulatorio. Esto es lo mismo. Hay otras escalas de recuperación posanestésica especiales, como vamos a ver ahora, que es la escala de Bromage, ¿no? La escala de Bromage generalmente se usa para pacientes que han sido sometidos a anestesia regional, ¿no? Evaluación del bloqueo motor. Si el paciente es incapaz de movilizar sus pies y sus rodillas, ¿ves? Va a estar en un completo bloqueo, ¿no? Si el paciente solo es capaz de mover los pies, va a ser un casi completo bloqueo. Si es parcial, capaz de mover rodillas. Y si es nulo, flexión, o sea, ya no hay bloqueo. Puede flexionar sus rodillas y sus pies, ya se liberó del anestésico local, ¿no? Entonces, acá sería Bromage 1, Bromage 2, Bromage 3, Bromage 4. Bromage 4 puede ser dado de alta porque ya hay movimiento de rodillas y de pies, ¿no? No se puede dar de alta con un bloqueo completo ni casi completo, ¿no? Lo que aquí faltaría sumar es el criterio de hemodinámico, ¿no? ¿Cómo está la hemodinamia en ese paciente, aparte de haber recuperado la fase motora? También el bloqueo, ¿no? El bloqueo autonómico que produce la anestesia regional, ¿no? Y ser dado de alta. Si el paciente hemodinámicamente ha recuperado el bloqueo autonómico, entonces puede ser dado de alta incluso con Bromage 3, ¿no? Hay otras escalas postoperatorias que se evalúan en los niños y que tienen que ver con los parámetros también de conciencia, respiración y actividad muscular. Ir evaluando todos estos criterios según la escala de Stewart, ¿no? Y darle un puntaje y darlo de alta siempre y cuando no haya, el paciente esté despierto. En los niños es uno más estricto, ¿no? El paciente debe estar despierto, debe respirar espontáneamente y debe mover sus 4 extremidades, ¿no? En los niños uno es mucho más estricto con los criterios. Complicaciones que se pueden presentar en esta sala de recuperación posanestésica. Como les había dicho, la complicación
más frecuente de la actividad anestésica, no solamente en recuperación posanestésica, es la depresión respiratoria. Esta depresión respiratoria puede ser de causa tipo obstrucción faríngea por el desplazamiento de la lengua hacia atrás, ¿no? Cuando hay efecto residual de la anestesia general, ¿no? Y eso puede producir somnolencia y abolición parcial de los reflejos. Se trata colocando una cánula de Guedel o un tubo de Mayo en la boca y dando oxígeno, ¿no? Y si hay mucha obstrucción laringea, apoyar la respiración con un ambú. La otra causa de obstrucción de vías aéreas en unidad de recuperación posanestésica es el laringoespasmo. Como consecuencia de la reactividad de la vía aérea o al fármaco de origen reactivo de tipo liberación de histamina, alérgico, o puede ser por obstrucción o caída de secreciones de la faringe hacia la tráquea, ¿no? E inmediatamente por reflejo se cierran las cuerdas vocales y se produce un laringoespasmo. El tratamiento es oxigenoterapia, primero a grandes dosis, pero si es que no se da la oxigenoterapia y el laringoespasmo es severo, administración de relajante muscular, 10 a 20 miligramos, intubación orotraqueal, o si no se puede llegar hasta la cricotiroidotomía de urgencia, ¿no? Igualmente, no solamente puede haber laringoespasmo, también puede haber broncoespasmo, que es raro en pacientes con hiperactividad bronquial y que, bueno, deben seguir su tratamiento con el broncodilatador prescrito, ¿no? Desde el preoperatorio. Entonces, las causas de depresión respiratoria por obstrucción de la vía aérea pueden ser por obstrucción faríngea, por la caída de la lengua que se pone flácida por el efecto de los fármacos de anestesia general, ¿no? Se está dormido, cae la lengua hacia atrás y produce la obstrucción faríngea, ¿no? Eso se soluciona con cánula de Mayo o de Guedel y oxigenoterapia a presión positiva. El laringoespasmo y el broncoespasmo. El laringoespasmo generalmente por caída de secreciones a la tráquea, ¿no? También puede haber hipoxemia, ¿no? Y que, bueno, ya la hipoxemia, el pulso oxímetro empieza a sonar por debajo de 90% y hay que evaluar si es depresión respiratoria o es hipoxemia, ¿no? Y para eso vamos a tener que buscar entre las causas, generalmente la causa más frecuente de hipoxemia en el postoperatorio inmediato son las atelectasias, ¿no? O los neumotórax, o los edemas de pulmonares, los embolismos pulmonares. Hay que corregir el agente causal, colocación de drenaje torácico, fisioterapia respiratoria, oxigenoterapia. El otro trastorno que se puede presentar es la hipoventilación, ¿no? O sea, la disminución de la ventilación pulmonar con aumento de presiones arteriales de CO2 en sangre, que clínicamente se van a traducir en taquicardias, hipertensión, sudoración, somnolencia, y en un análisis de gases va a venir el CO2 elevado, ¿no? Esto también va a ser como causa de una depresión de la capacidad residual funcional, que es lo que causa el efecto anestésico o algunos analgésicos que puedan estar todavía circulando en la sangre del paciente y haciendo su acción, ¿no? Por ejemplo, la acción de los bloqueadores neuromusculares, el efecto residual de los relajantes musculares, que va a producir pues una hipoventilación. Entonces, ¿cómo tratamos en estos casos? O administramos fármacos que reviertan el efecto del relajante muscular,
o de cualquier otro depresor de la capacidad residual, ¿no? Que en este caso puede ser también un hipnótico, por ejemplo. Entonces, dar los fármacos revertores de los relajantes musculares, en estos casos las drogas eh, tipo neostimina o bridium, ¿no? Para revertir el efecto del relajante muscular o el efecto del hipnótico, pero el hipnótico sí no tiene un antagonista, ¿no? En todo caso, el efecto del analgésico, que podría ser la naloxona, pero en Perú no tenemos naloxona tampoco. Bien, la causa más frecuente de la hipoxemia y la hipoventilación generalmente es la telectasia, ¿no? Entonces hay que pedir una placa de tórax, diagnosticar la telectasia y usar, si es que pensamos que es efecto residual del fármaco anestésico, usar el revertor o en todo caso llegar a intubar al paciente y distender ambos pulmones y ventilarlos. Hay otras causas circulatorias que se pueden presentar en la unidad de recuperación posanestésica, las cardiovasculares, como son la hipotensión, hipertensión y arritmias, ¿no? La hipotensión generalmente por sangrado, ¿no? Que es la causa más frecuente de tipo, la causa quirúrgica más frecuente, ¿no? El sangrado, la disminución de la precarga, la disminución de la contractibilidad miocárdica, y eso va a requerir pues transfusión de sangre, administración de cristaloides, apoyo de inotrópicos o de vasoconstrictores para mejorar la vasoplegia transitoria en el paciente. Pueden haber crisis hipertensivas, también pueden haber crisis hipertensivas, ¿no? Hipertensión arterial previa o secundaria a dolor. Ojo, el dolor, la falta de analgésico, provoca taquicardia e hipertensión, provoca hipercapnia y también hipoxemia. Entonces hay que diagnosticar la causa desencadenante y tratarla. Oxigenoterapia, broncodilatadores, diuréticos, y antihipertensivos, ¿no? O vasodilatadores venosos o arteriales, el tratamiento de la hipertensión. Si se presentan arritmias, generalmente la causa está en relación a desequilibrios hidroelectrolíticos en los pacientes que no han sido corregidos en el intraoperatorio, ojo, o el paciente trae ya una comorbilidad cardíaca, ¿no? Es un paciente cardíaco con antecedentes de isquemia o con antecedentes de arritmias previamente y que no ha recibido su droga antiarrítmica, o el dolor o el propio despertar le está desencadenando la descompensación. Entonces hay que tratar la causa de fondo y llegar a usar fármacos antiarrítmicos si es que es necesario, ¿no? Puede haber retardo en la recuperación de la conciencia durante la recuperación posanestésica, no despierta, qué pasa con el paciente, y pueden ser los efectos residuales de los anestésicos usados, ¿no? En ese caso tendremos que usar las drogas antagonistas, y siempre es bueno descartar la presencia de un accidente cerebrovascular o de alteraciones hidrometabólicas en el paciente. Otra de las complicaciones que se pueden presentar en unidad de recuperación posanestésica es el dolor. Y por eso siempre deben estar a la mano las drogas analgésicas, ¿no? Generalmente los opioides todavía se siguen usando en la recuperación posanestésica, ¿no? Versus AINES más potentes, ¿no? Como metamizol, ¿no? Ketorolaco, aunque ya creo que ketorolaco, sí, estamos usando ketorolaco, o si es que el dolor es severo, pues usar ya los opioides mayores, ¿no? Tipo meperidina, ¿no? O morfina. En nuestro caso usamos morfina, ¿no? En el LUAIS. Y la complicación que se presenta más frecuentemente en la unidad de recuperación posanestésica son las náuseas y los vómitos. Ojo, estoy hablando de la recuperación posanestésica. La complicación más frecuente estadísticamente es la presencia de náuseas y vómitos. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esto? Con
fármacos antieméticos, ¿no? La metoclopramida, 10 miligramos, generalmente antes de inducir la anestesia, ya nos está evitando las náuseas y los vómitos. Recuerden que actualmente hay fármacos que evitan la emesis, como es el propofol. Entonces, la complicación más frecuente en URPA, náuseas y vómitos. Puede haber hipotermia y temblor también, porque los anestésicos aumentan el umbral termorregulador en 2.5 grados centígrados, lo que determina que los mecanismos termogénicos de la pérdida de calor, vasoconstricción periférica, no se activen hasta alcanzar una temperatura de 34.5 grados centígrados, ¿no? Para estos casos, nosotros en el OAISA tenemos frazaditas térmicas, son medidas de calentamiento pasivo por aislamiento, y medidas activas como las mantas térmicas o el flujo de aire cálido continuo, ¿no? Bien, entonces esto es todo lo que les tenía que decir el día de hoy. Hemos terminado la segunda clase. Si tienen preguntas,